a ver otro caso. Una mujer de 25 años da a luz a un recién nacido hombre a las 38 semanas de gestación. El de recién nacido es admitido a la unidad de cuidados intensivos neonatales por coloración azul al nacimiento y por desarrollo de cianosis cuando el paciente llora. Se hace un ecocardiograma y se muestra el corazón de tamaño normal, pero el tronco pulmonar y la aorta ascendente parece que nacen del mismo tubo común que existe en el corazón. ¿Cuál de los siguientes encuentros adicionales es más probable que esté presente en el recién nacido? Entonces tenemos aorta montada, aquí sería aorta montada en el ventrículo derecho, patencia del ducto arterioso, primum type atrial septal defect, esto es defecto del septum auricular o intraauricular del tipo primum, porque tenemos primum ossecundum, y defecto del septum interventricular. Ok, asumiendo que ya tienes tu respuesta, voy a continuar. Primero vamos a ver qué es el troncus arteriosus. El troncus arteriosus es la comunicación, o digamos, sí, la comunicación de la arteria pulmonar y la aorta. Esto es cuando tenemos el tubo del corazón que se está formando, tenemos una parte que es el volus cordis, luego por acá tenemos los ventrículos o el ventrículo primitivo y acá tenemos la aurícula primitiva. Luego el corazón va a migrar, bueno, se hace un rearreglo y ya las aurículas quedan aquí arriba y el ventrículo o los ventrículos quedan aquí abajo, así como está aquí aurículas y ventrículos. Y tenemos una estructura que es el troncus arteriosus. Del troncus arteriosus va a salir la arteria pulmonar y la aorta. Entonces aquí está la aorta, aquí está la arteria pulmonar. Aquí están saliendo de este mismo tubo. Este tubo es el troncus arteriosus. Aquí se hace un septum de manera espiral y este septum de manera espiral nos hace la separación de la aorta y de la arteria pulmonar. Aquí lo que pasó es que ese septum espiral no se formó. Recordemos que el septum espiral viene de las células de los cojines endocardiales, que viene de las células de las crestas neurales. Entonces, por una falla de la migración de las células de las crestas neurales, nos hicieron los cojines endocardiales y no se forma el septum espiral. El septum espiral es lo que nos va a separar de este tronco arterioso a la arteria pulmonar de la aorta. Como no se dio este septum espiral, por eso están saliendo las dos de este tronco arterioso. Y así es como viene el paciente. Tenemos la arteria pulmonar y la aorta están saliendo de este tronco arterioso, de este mismo tubo que sale de los dos ventrículos. Porque tenemos una parte que sería la salida o lo equivalente a la salida de la arteria pulmonar y lo equivalente a la salida de la aorta. Entonces, de los dos ventrículos está saliendo un tubo que sí, distalmente ya se separa en lo que es la aorta y la arteria pulmonar, pero hay una parte en donde salen juntos y aquí es donde iría el septum espiral que no se formó. Entonces, eso es el troncus arteriosus. Ahora, ¿con qué se asocia que el paciente tenga troncus arteriosus? Recordemos que parte del septum interventricular tenemos una parte membranosa y otra parte, digamos, una parte lisa. Entonces, la parte membranosa viene del septum espiral. Tenemos una parte, aquí tenemos los ventrículos y aquí vendría el septum interventricular. Hay una parte que es la parte lisa y otra parte que es la parte membranosa. Una parte viene de aquí, de las células del ventrículo o del miocardio ventricular. De aquí van creciendo células y se va a ir haciendo el septum. Y tenemos otra parte que viene del septum espiral. O sea, digamos, aquí tendríamos el septum espiral y del septum espiral vendrían células que estarán migrando aquí y harían parte del septum interventricular. Entonces, si no tenemos el septum espiral, no va a haber formación del septum interventricular de la parte que viene del septum espiral. Entonces el paciente va a tener una comunicación interventricular porque no va a estar completo el septum interventricular. Entonces es esta, ventricular septal defect. Va a haber un defecto en el septum interventricular porque no se va a formar la parte que viene del septum espiral porque este paciente no tiene el septum espiral y por eso tiene el troncus arteriosus. Aquí nos está diciendo, el tronco pulmonar y la aorta salen de un mismo tubo. Entonces nos está diciendo que tiene troncus arteriosus. Las otras no son el overriding aorta, la aorta montada en el ventrículo derecho. Esto es para tetralogía de Fallot. Recordemos cuáles son las cosas de la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es la aorta que está montada en el ventrículo derecho. Tenemos estenosis del flujo pulmonar, por ejemplo, estenosis de la arteria pulmonar. Tenemos comunicación interventricular. Aquí sí va a haber comunicación interventricular, pero no es por la tetralogía de Fallot. ¿Y qué otra cosa va a haber? Vamos a tener, ya dijimos, la comunicación interventricular y en consecuencia de la comunicación interventricular, el ventrículo derecho va a tener hipertrofia. Entonces, esa es la tetralogía de Fallot. Esto se refiere al overriding aorta. Entonces, si nos hubieran preguntado de tetralogía de Fallot, hubiera sido un recién nacido que viene con cianosis, igual cuando llora, pero nos estarían diciendo, por ejemplo, que
digamos que el paciente se le hace un ecocardiograma y se ve hipertrofia del ventrículo derecho y se ve, ¿qué más? Se ve que la aorta o se ve que hubo un desplazamiento del septum espiral. Entonces el septum espiral, en lugar de estar en donde tendría que estar, está desplazado un poco anterior, y esto es lo que nos da la tetralogía de Fallot, pero esto no tiene nada que ver con el troncus arterioso. Entonces, bueno, nada más era para mencionar esto y de dónde viene y cómo se presentaría si nos estuvieran preguntando esta. Entonces esta no es. Luego, la presencia del ducto arterioso. Presencia del ducto arterioso fue el caso anterior. Aquí tenemos presencia del ducto arterioso, y generalmente estos pacientes son asintomáticos porque hay más presión en la aorta que en la arteria pulmonar. Entonces pasamos sangre de la aorta a la arteria pulmonar, y como esta sangre oxigenada, pues no pasa nada. Entonces esta no es. Y defecto del septum intraauricular tipo primum o tipo secundum. Esto sí es por defecto de las células de los cojines endocardiales. Sí, esto sería por falla de migración de las células de las crestas neurales, pero eso sería una asociación. O sea, digamos que si no migraron células de las crestas neurales al septum espiral, sí, probablemente no hayan migrado al septum interauricular, y probablemente pues podamos tener un defecto del septum interauricular, ya sea tipo primum o tipo secundum, pero esto sería por asociación, de que si no migró a un lado, probablemente no haya migrado al otro. Pero aquí nos está preguntando una consecuencia directa. Consecuencia directa del troncus arteriosus es que no se va a formar el septum interventricular, la parte que deriva del septum espiral. Entonces esta es una consecuencia que siempre va a pasar. Esto apodícticamente, si no hay septum espiral, no va a haber una parte del septum interventricular, y no siempre que tengamos una falla de las células de las crestas neurales o una falla de la migración de las células de las crestas neurales, no quiere decir que haya falla de la migración en todos lados. No porque no hayan migrado aquí quiere decir que no vayan a migrar en las aurículas o en la parte de las aurículas que va a contribuir al septum interauricular. Entonces, ya vemos por qué no es esto. Esto es tetralogía de Fallot. Esto es pues presencia del ducto arterioso, que ya vimos que generalmente es asintomático. Estas pueden ser, pero nada más por asociación de que haya sido coincidencia que las células de las crestas neurales no hayan migrado tanto al septum espiral como a la aurícula para hacer septum interauricular, pero esto sería una asociación. La otra, el defecto del septum interventricular está apodícticamente. Siempre que hay un paciente que tenga persistencia o que tenga presencia del troncus arteriosus, que es que no se separe de manera próxima la arteria pulmonar de la aorta, siempre va a tener defecto del septum interventricular, porque la parte del septum interventricular que viene del septum espiral no se va a formar porque no tenemos septum espiral. Entonces el paciente tuvo troncus arteriosus, y el troncus arteriosus va a terminar en una comunicación interventricular porque no se forma el septum interventricular de la parte que deriva del septum espiral. Te veo en el siguiente video.